De estas pautas, para que nosotros aprendamos, tengamos esos ejemplos vivos, esos ejemplos reales, para aprender a tomar decisiones radicales en tiempos de presión. Así que vamos a orar y que el Señor nos dé su sabiduría, de su gracia. Padre, te pedimos que nos hables por tu palabra, que nos exhortes, nos animes y nos muestres, Señor, tu divina voluntad a través de tu palabra. Señor, háblanos a nuestro corazón y ministranos, Padre, para poder aprender cada día, saber cómo conducirnos mientras tú vienes por tu iglesia, Señor. Tus manos nos encomendamos y pedimos, Señor, tu guianza y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro le había dicho al Señor: Señor, si aunque sea necesario, yo no te dejaré, yo estaré dispuesto a morir por ti. El Señor le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces porque tienes un problema emocional que tienes que arreglar. Pedro no sabía estas cosas, pero el Señor sí sabía. Luego que Judas lo entrega, Pedro es el primero que saca la espada y quiere arreglar esta situación con espada. Y el Señor le dice: mete tu espada en la vaina, la copa que me ha dado el Señor no la he de beber. Y empieza el proceso de juicio, condenación y martirio de nuestro Señor Jesucristo. Y él había puesto su rostro como de pedernal e iba a hacer lo que el Señor le había mandado hacer hasta la hora del fin. Y por eso él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pide fortaleza de su Padre Celestial, se levanta en victoria y hace la obra que nosotros conocemos como el proceso de expiación, el proceso de dar su vida como la persona que podía redimir, proceso redentor de la humanidad, y cumplir así la obra que venía a hacer, porque él no vino a juzgar al mundo, sino él vino a salvar a todo aquel que crea en él. Así que Pedro niega a Jesús, y luego de esto Jesús es presentado ante Anás, Caifás y por último ante Pilato. Y comienza aquí en el versículo 28 del capítulo 18 el relato sobre Jesús ante Pilato, y una de las muestras maestras de el propósito que Jesús vino a hacer aquí sobre la tierra. Todos creemos que Jesús vino simplemente a salvarnos y ya no más. Esto era una situación que se iba a dar con la entrega de su vida. Otros dicen que vino a amarnos y demostrar su amor, y este era el propósito del Padre a través de su Hijo, pero había un propósito más significativo y tiene que ver con la veritología de la palabra de Dios, todo asunto de verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y todos esos procesos en cuanto al camino, a la verdad y a la vida radican plenamente en nuestro autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en el versículo 28: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Pretorio era donde estaba toda la guardia romana, y los judíos no tenían comunión con los romanos en este aspecto, porque ellos los veían como los gentiles que los podían contaminar. Por eso dice la Escritura: era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Hacían las cosas mal, pero no querían contaminarse. Una apariencia que el Señor siempre juzgó entre los escribas y fariseos. Siempre les dijo a sus discípulos: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y en el capítulo 5, en el versículo 20 del libro de Mateo dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no podréis entrar en el reino de los cielos. Y estos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estaban juzgando al Cordero Pascual y estaban haciendo injusticia, y toda injusticia es pecado, pero no querían contaminarse con entrar al pretorio. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado.
Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Aquí se confirma lo que el Señor les había dicho con anterioridad: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo es homicida y ustedes me quieren matar. ¿Nosotros? Nunca. Pero sí tenían en su corazón esa disposición. Por eso les dijeron a Pilato: según nuestra ley no se nos permite darle muerte a nadie. ¿Qué querían hacer ellos con Jesús? Darle muerte. En el versículo 31, versículo 32 dice: para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y este término es el que el mismo Pilato implantó en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín, para que todo el que viese a Jesús allí en la cruz entendiese que Él era el rey de los judíos. No queremos que Él sea el rey, pero Él es el rey. Entonces Pilato volvió a entrar y le dijo: ¿eres tú rey, el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Y viene aquí la contestación de cuál fue el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo al venir sobre la tierra. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que no es de la verdad nunca va a oír su voz. Y esta es la gran confirmación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Si nos acordamos por un instante, cuando el Señor fue invitado a leer del libro de Isaías, Él buscó específicamente dónde estaba la escritura: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado Dios a abrir los ojos a los ciegos y a hacer todas estas cosas, a vendar al quebrantado de corazón, a animar al que está desanimado. Esta es la estructura del ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años de ministerio. Cada día iba a estar haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios le guiaba a hacer, lo que Dios mismo le había entregado a hacer. Esta era la obra que el Señor Jesucristo hizo durante esos 3 años, y por eso la gente creía en Él y confiaba en su palabra, porque veían como alguien que enseñaba con autoridad. Y por eso los líderes religiosos se fueron contra Él, porque no resistían lo que Él les decía a través de la verdad de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios y de la forma como Él hablaba y los juzgaba a ellos en cuanto a la forma en que ellos estaban llevando la manera religiosa. Decían, pero no hacían. Así que Él dice: yo he venido para esto, yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y esta pregunta queda en ese vacío porque no esperó la respuesta de qué es la verdad. Pero Jesucristo ya nos había hablado en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad absoluta? Dios. Existen unas verdades que se llaman verdades, pero son relativas y son lo que todo el mundo cree que debe hacer y que siente que debe hacer. Eso es emotividad y eso es un engaño de corazón. La verdad absoluta la tiene Dios. Y cuando conoces los mandatos de Dios, la palabra de Dios, vives de acuerdo a la voluntad de Dios y no a los sentires de tu corazón. Por eso aquí Pilato dice: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás.
y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Lo convirtieron en el bufón del tiempo de la pasión y muerte de Jesús. Se burlaban de Dios, se burlaban de su Cristo, se burlaron del Mesías, se burlaron de su soberanía, de su reinado y de su potestad, se burlaron del Rey de Reyes y Señor de Señores, e hicieron mofa de lo que Él siempre les había enseñado que Él era. Mire, antes de una situación de juicio, viene esta situación de burlesco. Y cuando la gente se burla de Dios, de su palabra, de las cosas espirituales, siempre va a venir un juicio, y lo estamos viviendo. Y estas son las cosas que el hombre debe entender para que no caiga bajo el juicio de Dios. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios en todas las cosas, vivir de acuerdo a su autoridad y de acuerdo a su voluntad. Orar los unos por los otros, orar por nuestros dirigentes para vivir quieta y reposadamente mientras el Señor viene por su iglesia. El Señor nos lleva a cada uno en particular, o el Señor hace su divina voluntad, porque es su soberanía sobre nosotros. Por eso es el Rey soberano. Así que entonces, después que le azotó, los soldados hicieron una corona de espinas y le decían: salve, rey de los judíos. Entonces Pilato, en el versículo 4, salió otra vez y les dijo: mirad, lo traigo aquí afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: este es un término que se da como el que era escogido, como el hombre sobre el cual venía una unción especial. Les traigo aquí, he aquí el hombre. Este es el hombre, este es el escogido, este es el elegido, como dijo el Señor: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando escuchó esto Pilato, tuvo más miedo, dice aquí la escritura, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y le habló en una forma frontal y le dijo: vas a cometer una injusticia, y toda injusticia, así sea con presión o no presión de afuera, toda injusticia es pecado, y todo pecado trae una condenación y una paga. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y le tomaron pues a Jesús y le llevaron. Nos da una fecha, nos da en un momento algo para pensar. ¿A qué hora fue crucificado Jesús? Y entonces nosotros nos remontamos inmediatamente a las 3 de la tarde fue crucificado. No, a las 3 de la tarde murió. Pero ¿a qué horas fue crucificado Jesús? Aquí nos dice que fue crucificado a la hora sexta.
Marcos también habla de estas cosas y dice que fue crucificado a la hora sexta, en medio de dos ladrones. La historia le ha puesto hasta nombre a los dos ladrones, pero no sabemos ni cómo se llaman, pero más o menos a esta hora, a la hora sexta, 10 de la mañana, viene el tiempo de crucifixión, llega la hora novena, viene el tiempo de la muerte y viene también un tiempo de oscuridad en medio de estos eventos. Pero dice aquí, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, que en hebreo es el Gólgota, quizás porque tenía alguna forma de calavera. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y me hace acordar aquí dos historias que son muy similares. Una, el alimento de los 5,000, y luego el alimento de los 4,000. En la primera parte, en el alimento de los 5,000, el Señor está hablando a los judíos y estuvo solamente una tarde con ellos y luego los envió a sus casas. Vemos allí el milagro del niño que tenía 5 panes, 5 peces y 2 panes, o 5 panes y 2 peces, su almuerzo. Y se recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró de ese almuerzo. Pero vemos que hay dos estructuras en medio de estas dos grandes enseñanzas. Una, a los judíos les enseñó primero y luego obró en ellos sanidades. Pero posterior a eso viene el alimento de los 4,000, sin contar mujeres ni niños, y ya no estaba en un lugar con los judíos, estaba con los gentiles. Y por ningún lado se ve que el Señor les enseñó a los gentiles. Duró 3 días, no una tarde. Duró 3 días sanando, curando, restaurando al pueblo que se le acercaba, a la gente que se amontonó a buscarle. Y en esos 3 días sanó al sordo, sanó al ciego, sanó al cojo, al paralítico, sanó a la muda, sanó a todos. Pero era un tiempo de 3 días completos con el Señor. Y estos estaban ahí recibiendo estas sanidades y estas bendiciones que a veces a nosotros se nos olvida agradecer por lo que hemos recibido. Y también se recogieron 7 canastas llenas al final, porque al final el Señor, al final del tercer día, no quería enviarlos sin comer. Y le dice a sus discípulos: denle de comer ustedes. Y tenían 7 panes y unos pececitos y no sabían qué hacer, y vuelve el Señor a hacer un milagro en medio de ellos. Y hay restauración, hay consolación, hay sanidad, hay prodigios, hay milagros. 3 días completos y luego una comida espectacular. Esto me lleva a pensar una cosa. El corazón del hombre siempre mira los errores de las demás personas y se deja llevar por su impulso, porque todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Yo creo que había algunos de los que habían recibido sanidades en medio de ellos también gritando: crucifícale. Pedro hasta le negó 3 veces si era uno de sus discípulos.
Son cosas que nos instruyen a nosotros en cuanto al corazón del hombre, que es engañoso y perverso. Cuando el hombre, así sea el creyente, más creyente, se deja dominar de sus emociones y su corazón y no dispone la palabra de Dios, se puede caer en un engaño del enemigo y cae bajo la destrucción de Satanás. Por eso Jeremías dice: engañoso es el corazón y perverso. Por eso el Señor dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los pleitos, los celos, las contiendas, porque el corazón del hombre tiende a estas cosas. No te dejes engañar de tu corazón, y quizás en algún momento tengas una situación de prueba, tengas una situación difícil. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Un día escuché una historia que me fascinó y voy a cortar parte de la historia ahorita, pero quiero que ustedes mediten en cuanto es el proyecto de estar agradecidos con Dios todos los días. Un hombre comenta que vio a un anciano con un balde a eso de las 5:30 de la tarde, lleno de camarones y mariscos. Él pensó que este hombre iba a pescar y que llevaba una provisión para la pesca, pero no iba a pescar. Pasó en medio de la gente que se estaba ya saliendo de la playa, porque ya no había más sol para quedarse dentro del mar o en la playa. Ya no había mucha luz para estar jugando, entonces la gente se estaba devolviendo, pero él estaba yendo hacia el muelle y llevaba su balde. Y llegando allí donde estaba su lugar de reunión, ¿con quién se iba a reunir? Solamente había un grupo de gaviotas y de aves que estaban ahí esperando, casi como una cita, cada viernes con ese señor. Un viejito, encorvado, agachado, no miraba a nadie, solo iba con su gorrita o su sombrero, iba caminando y sabía que tenía que encontrarse con alguien a esa hora. A la hora exacta llegaba y empezaba a sacar la comida para las aves. Y no solamente le entregaba la comida a las aves, cuando se acababa la comida, esperaba un tiempito, las aves empezaban a posarse en sus hombros, en su sombrero. Parecía como que tenía un contacto especial con estas aves, y después de pasar un tiempo, él se iba otra vez para su casa y las aves volaban y se iban a buscar sus nidos. Este hombre que estaba observando a este otro hombre siempre se cuestionó qué era lo que lo invitaba a este hombre a hacer estas cosas todos los viernes casi a la misma hora. Dios quiera que se me olvide contarles al final de esta transmisión lo que hacía que este hombre llegara a ese lugar. Pero a veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Y a veces buscamos nosotros algo para juzgar a los demás y no algo para exaltar a los demás. La gente aquí estaba buscando algo para decirle: crucifíquele, no merece vivir, él merece morir. ¿Qué había hecho Jesús? ¿Qué era lo que Jesús había venido a hacer y por qué ahora lo estaban aborreciendo tanto? Entonces nos dice la Escritura que estaban tan bravos con Pilato porque puso ahí Jesús, el Rey de los Judíos. No queremos ni siquiera que se nombre el nombre de Jesús. Y además Él no es nuestro Rey es César. Y perdieron su proyección de vida espiritual. Y cosas semejantes a estas vinieron de los labios de los mismos judíos. Entonces respondió Pilato: lo que ha escrito es Cristo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18.
Y hasta en estas partes específicas el Señor estaba trayendo el cumplimiento profético mesiánico. Y así lo hicieron los soldados, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para esto es necesario conocer que quizás ya su esposo José había muerto, porque si no, José se encargaba de María y de tenerla en su casa. Pero Jesús sabía de estas cosas, y estas son una de las últimas palabras que pone él al cuidado del discípulo amado, a su familia, a su mamá, porque hasta en eso tenía el cuidado total y el cuidado preventivo. Y desde ese momento el discípulo se hizo cargo de María. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que amaba, le dijo: madre, aquí tu hijo. Y después a su discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que estaba crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con especies aromáticas, según era costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Quizás nosotros no encontramos todas las palabras escritas de Jesús aquí, pero en todos los evangelios se encuentra esta serie de palabras. ¿Cuáles? Primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo dijo Jesús cuando le estaban martillando los clavos en sus manos y en sus pies. Mas él, volviéndose hacia ellos, en lugar de decirles: quietos, miserables, se volvió en amor y les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego ve a su mamá y al discípulo a quien amaba y le dice: madre, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Y viene su segunda forma de expresar las cosas. Tercera, cuando se vuelve a uno de los ladrones que estaba crucificado juntamente con él, que fue el que dijo: aún injurias estando en la misma condición, nosotros somos dignos de esto que estamos, pero este no ha hecho nada. Y se vuelve a él y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él se vuelve y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuarta, tengo sed.
No dijo, tengo sed y tengo hambre, porque él no estaba en cuarentena, él estaba en la cruz. Pero allí nada más tenía que decir, tengo sed. Y esta sed es algo que está implícito en cuanto a la justicia. Y esto es una forma de enseñar el sermón de la montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tengo sed. La número 5, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es cuando él dice en lengua arameica, Loya y Loya lama sabactani. Porque a esto sí era lo que el Señor le tenía pavor, al rompimiento de la comunión, de la unicidad entre Cristo y su Padre. No al morir en la cruz, porque él sabía que daba su vida y la volvía a tomar, pero nunca había estado separado del Padre. Y a esto sí le tenía ese temor a la separación de su comunión con el Señor, con su Padre Celestial. Por eso él, cuando siente que está así, él dice, Eloya, Eloya lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero como lo leímos ahorita, en su agonía de muerte, él lanza una palabra profética completa, complementaria a toda la obra, teletemai. Y ese teletemai es consumado, está hecho todo lo que se tenía que ver en cuanto a soteriología, a la parte de la salvación del hombre y de la humanidad, lo divinamente establecido por el Padre para poder ser santificado alguien a través del conocimiento y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el teletemai, no hay algo extra que debas hacer. Es más, no te vas a salvar por tu ofrenda, no te vas a salvar por tu diezmo, no te vas a salvar por ir a la iglesia, pero sí te vas a salvar por tu comunión y tu fe en Cristo Jesús. Lo único que salva, Cristo Jesús, suficiente para salvación y vida eterna. Cuando termina de decir consumado es esa parte del teletemai, viene la última palabra y es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo una porción para cada una de estas palabras que el Señor dio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios en Cristo Jesús alcanzando al pecador. No tomándoles en cuenta su pecado, sino más bien determinando el perdonarles. 2, madre, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre, las responsabilidades familiares. Estaban en un nivel muy alto en el corazón de Jesús. Él no podía irse y dejar a su mamá a la deriva, por eso la recomienda al discípulo amado. 3, Jehová no vino para juzgar el mundo. Y esta es cuando le dice al ladrón que se arrepiente y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque la gracia de Dios es para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tengo sed, cumplir la escritura hasta el final. Ese era el propósito del Hijo, por lo que aprendió, por lo que sufrió, aprendió la obediencia, aunque era hijo, y esta sed es de cumplir los mandamientos del Señor hasta el final. Sé fiel hasta el final y recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando se siente solo, obra en fe. Fe es confianza en Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Sé fiel, mantente fiel y sepa que aunque sientas que se apartó el Señor de ti, no estás solo, porque el Señor siempre está contigo. Él lo dijo, Él lo prometió y lo cumplirá hasta el final. Aunque no sientas que algo te está ayudando, Dios te está ayudando. Dios te está sosteniendo y está fortaleciéndote en fe. Consumado es la parte de la fidelidad hasta el final. Todo lo hizo el Señor, solamente debes responder en fe, porque la salvación es por gracia a través de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y séptimo, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el reposo en Dios, sabiendo que estás en las mejores manos, en las manos de nuestro Padre Celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Descansa en el Señor, confía en Dios. El mensaje final hasta que Él fue a la cruz fue confianza en el Señor, confianza en el Señor. Todo aquel que confía en Él y cree no será avergonzado. El Señor es nuestro ayudador, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque padre y madre me abandonaron, con todo tú, Señor, me recogerás. Yo sé que aunque esta carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces, en todas estas cosas sabemos que somos más que vencedores en aquel que nos dio ejemplo de vida, ejemplo y testimonio de la verdad, para que confiemos en Dios de acuerdo a su divina gracia y su perfecta voluntad. No te desanimes, no te desalientes, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, fortalécete en el Señor y que Él sea el centro de tu fuerza y de tu fortaleza, porque entonces vas a entender que cuando eres débil, la fortaleza de Dios te hace montar sobre esa fortaleza divina. Y ya no confías en tu carne, sino que confías en alguien que sustenta tu carne. Él es mi guiador, Él es mi sustentador, Él es la roca firme en la cual nosotros podemos confiar eternamente. Terminando con la historia del hombre que llevaba los mariscos y los camarones a las aves. Este era un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial fue encomendado juntamente con 7 compañeros más a llevar un mensaje al general MacArthur. En el camino se les acabó la gasolina al avión y cayeron. Este hombre, junto con sus 7 acompañantes, sobrevivieron en una embarcación, en un bote salvavidas. Pero no tenían allí que comer y ya sus provisiones se habían acabado y tenían 8 días sin comer nada y estaban a punto de morir porque no tenían qué más hacer en medio del mar. Así que luego de un domingo, en donde ellos en su pequeña embarcación oraron, adoraron, alabaron al Señor, se dispusieron a despedirse de este mundo porque ya sentía que iban a morir. Este hombre tuerce su sombrero, se lo pone sobre la cara y se acuesta a dormir. En medio de su sueño sintió que algo se paró sobre su sombrero. Él sabía que era una gaviota. Él sabía que era la única fuente de proteína en ese momento y debía atraparla. Y no hizo ningún mal movimiento, sino que inmediatamente y la atrapó y la agarró y la mató. Pudieron comer todos ellos de sus intestinos, tomaron cosas para pescar y se sostuvieron por 15 días más hasta que fueron rescatados. Por eso él, con agradecimiento, cada viernes recogía un montón de comida para las gaviotas. Porque una gaviota que le visitó en ese momento tuvo un mal final, tuvo un deceso tremendo, pero fue la única posibilidad de subsistir hasta el final. ¿Por qué Dios permitió que una gaviota llegara a ese momento, en ese lugar y hasta allá? Todavía él no lo sabe. Pero él vive agradecido con Dios y con las gaviotas. Así que hasta el día de su muerte iba con su balde agradeciendo a estas aves que en el momento justo una de ellas vino y se posó sobre su sombrero y aunque era una visitante, le sirvió como comida y como provisión para poder pescar. A veces se nos olvida
que Jesús es ese visitante que vino aquí a la tierra, que nosotros lo vimos morir, que lo vimos sufrir tantos golpes. El libro de Isaías dice que era tal su situación que escondimos de él el rostro, fue herido, fue azotado, molido por nuestros pecados, pero él vino para salvarnos. Y tú le agradeces a Dios lo que él vino a hacer por ti, o todavía estás renegando con todas las cosas que tienes y no hay ni un poquitito de agradecimiento para con tu Señor, tu Salvador, tu Rey de Reyes y tu Señor de Señores. Que en este tiempo que estamos pasando, no solamente le damos pobrecito, sino seamos agradecidos con Dios, sea cual sea nuestra situación. Si tenemos mucho, gloria a Dios; si tenemos poco, gloria a Dios; si no hay nada, gloria a Dios. Él es tu sustento, Él es tu abrigo. Nunca llega tarde, siempre llega en el tiempo de Dios. Confía, espera y ve la gracia de Dios sobre ti. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios sobre tu vida? Que en este tiempo que estamos viviendo ahorita de encierro, de soledad en algunos momentos, de situaciones difíciles, porque a veces se nos vacía la nevera, porque se nos vacía la alacena, mire, lo mejor que debemos hacer es regocijarnos en el Señor, ser agradecidos con el Señor. Todavía estamos vivos. La Escritura siempre me trae a la memoria esto: es mejor perro vivo que león muerto. Y cuando sabes que estás confiando en el Señor, tu espíritu no baja, tu espíritu va creciendo, porque sabes quién es Dios y quién es el que te sostiene y te ayuda. Cuando Él es tu confianza y Él es tu esperanza, el Salmo 23, el Salmo 91 se vuelven una realidad para ti. Y viene una bendición en el Salmo 1, donde dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creemos que estos tiempos son difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Solamente basta con que en nuestro corazón seamos agradecidos con el Señor y démosle gracias y cantemos un cántico de alabanza, y cuando nos sintamos tristes levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, socórrenos con la provisión tuya, Señor. Y en todas las cosas estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente.